intención de votar el archivo de esta reforma, dando al traste con un proceso de discusión que se viene dando desde el segundo semestre del año 2022, en el cual llegó el gobierno nacional justamente a plantear la necesidad de la reforma laboral, la cual fue llevada a los escenarios de discusión con los empresarios y con los trabajadores, como es la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Una reforma laboral que en su articulado inicial fue muy ambiciosa, muy garantista de derechos, avanzaba no solamente en derechos individuales respecto de volver a reconocer los recargos nocturnos, de volver a aumentar el tema de los dominicales y festivos, en poder garantizar niveles de estabilidad relativa en el trabajo, haciendo como norma el contrato a término indefinido en vez de los contratos a 3 meses. Una cantidad de beneficios inclusive para las mujeres, entendiendo justamente en sus particularidades para que se puedan integrar mejor al trabajo, y que lamentablemente pues tenemos este anuncio de la Comisión Séptima que posiblemente archivarían la reforma. En esta mañana inclusive pues en una de sus cadenas aliadas, en W Radio, salió el senador Miguel Pinto a hablar justamente pues sobre su postura de archivo. Dice pues que justamente ellos consideran, bajo una interpretación errónea, de que esto se debía tramitar mediante una ley estatutaria, cuando las reformas laborales en nuestro país se han tramitado mediante leyes ordinarias. En ese sentido pues a ver justamente este bloqueo institucional, el presidente de la República ha decidido convocar al soberano, al constituyente primario, es decir, al pueblo, para que sea este quien decida entonces el futuro de estas reformas sociales que fueron en gran parte el clamor popular de la juventud y de los sectores populares en el 2021 que salieron al estallido social. Carlos, algunos juristas dicen que no es el mecanismo, que ahí hay una equivocación en la forma. No, el mecanismo es adecuado en el sentido de que el presidente puede entonces, con una comunicación suscrita por él y por todos sus ministros, llevar esta vez no a una comisión integrada por apenas 14 senadores, sino a la plenaria de todo el Senado, para que sea ellos entonces quienes discutan cuál es la pregunta que se le va a formular al pueblo, y en ese sentido de alcanzarse justamente el umbral y el voto positivo por parte de la tercera parte del censo electoral, pues entonces se pueda establecer estas reformas sociales como leyes de la República. Y en tiempos que, a ver, en tiempos ¿cuándo se daría? Un segundo, volvemos con Carlos. ¿En tiempos cuándo se daría eso? ¿Aló? ¿En tiempos cuándo se daría la consulta? Sí, te quería contar un poco frente a cómo fue el proceso de la consulta anticorrupción, ¿cierto? Desde que se hizo la... ¿Sí me estás escuchando, W? Perdón. Sí, señor, le estamos escuchando. Sí. Bueno, te contaba que tenemos un precedente reciente. En 2018 se convocó lo que se denominó la consulta anticorrupción. Ese proceso, desde su inicio hasta que por fin se llegó a las urnas, demoró casi un año, pero con la particularidad de que esta consulta fue de iniciativa ciudadana. Entonces requirió justamente todo un proceso de recolección de firmas para que posteriormente pasara a Senado y demás. En este caso no sería de iniciativa ciudadana, sino que sería de iniciativa del Ejecutivo. En ese sentido se ahorraría una cantidad de tiempo importante. El presidente lo explicó muy bien: desde el momento en que se radique la comunicación en el Senado, tiene esa corporación un mes para justamente aprobar la convocatoria a la consulta popular, y de ahí un término de entre 5 y 6 meses para poder entonces
adelantar el proceso de consulta en las urnas, ¿cierto? Yo estimo que aproximadamente entre 5 y 7 meses entonces estaríamos acudiendo a las urnas justamente para que sea entonces el soberano, el constituyente primario, es decir, el pueblo quien decida sobre el futuro de estas reformas sociales, estas reformas estructurales que están anhelando no solamente la clase trabajadora de nuestro país y de nuestro trabajo, sino también todas y todos los usuarios que, por ejemplo, ven y sufren justamente el actual modelo del sistema de salud. Carlos, con los buenos días. ¿Existen otras alternativas que podrían plantearse para mejorar las condiciones laborales sin necesidad de una reforma aprobada? Bueno, el presidente de la República también lo indicó ayer a través de un trino. Estamos justamente ante una reforma que quiere desarrollar algunos aspectos claves de compromisos internacionales que ha adquirido el Estado colombiano, que los ha adquirido y los ha ratificado a través de convenios con la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, es responsabilidad del Estado, en cabeza del gobierno, de que puedan entonces reglamentar los compromisos internacionales que ha adquirido. Y en ese sentido, el presidente de la República no ha descartado que algunos puntos justamente de la reforma laboral, especialmente lo que tiene que ver con el derecho de asociación sindical y demás, puedan ser aprobados vía decreto. Carlos, muchísimas gracias, muy amable, que tenga buen día. Bueno, muchas gracias, y yo creo que esta es una oportunidad muy bella justamente para seguir debatiendo estas reformas. Recordemos, el año pasado en febrero hubo una gran discusión acá con presencia de la entonces ministra del Trabajo para debatir estas reformas, y bueno, las reformas se debaten en la calle y en las urnas. Muy bien, ahí está el director de la Oficina del Trabajo en la región de Urabá, Carlos Galeano.